¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información de World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las novedades de los conductos de esta semana. Más bien del día de hoy, porque hoy día se va a estar implementando estas características. Son leves cambios que te van a facilitar para poder mejorar tus conductos, tus poderes que corresponden, ¿no?, al vínculo que hayas elegido en tu pacto, y de esta manera poderlos mejorar a nivel 252. Ya se puede comprar este ítem, como saben, con el archivo Rosuir, que sería pues el fragmento vinculado de la muerte, el cual vale alrededor de 3000 investigaciones catalogadas. Ahora, este ítem, como dije, mejora tus conductos a 252, pero una queja que muchos tenían es que este ítem pues los mejoraba de manera aleatoria. Ahora no, ahora va a mejorar a los que sean de tu especialidad. ¿De acuerdo? Hay conductos que son muy concretos con respecto a la especialidad. Solo funcionan para el mago fuego, el mago escarcha o el mago arcano, un ejemplo. Entonces, si tú eres un mago fuego, ahora cuando tú utilices uno de estos ítems, va a mejorarte como mago fuego. Si tú eres mago escarcha, te va a mejorar los conductos solo del mago escarcha. Y si tuvieras varios conductos de ítem level 239, que también los menciona, como dije, solo estar eligiendo los que corresponden a tu especialidad. Y que si quieres cambiarte de especialidad para mejorar otros conductos, lo puedes hacer, ¿no? Aún tendrías el artículo. Este sería uno de los cambios que estarían agregando. Y otro también con respecto al tema del drop en las bóvedas adamantinas. Y esto es algo muy interesante, porque si bien el tema consta de las bóvedas adamantinas, esto es algo que también quiero que quede claro con lo que hemos comentado varias veces en el canal, que se supone que Blizzard no te dice el drop de las cosas, no lo hace. Y es cierto, Blizzard no lo hace, y aquí se lo recalcan. Blizzard nunca dice el drop, o sea, no investiga, no nos comenta cuánto es el drop de los artículos en relación al nivel de la dificultad o el contenido que hagamos. Entonces aquí le preguntan si según el nivel de torgas que hagamos, tendríamos mayor probabilidad de poder obtener el material, ¿no?, el ítem, de forma gratuita. Y sí, nos mencionan que dependiendo del nivel de la dificultad que hagamos la bóveda adamantina, pues estaremos recibiendo con mayor frecuencia la recompensa. Y también existe la duda, ¿no? Oye, entonces ¿eso significa que las podemos farmear a cada rato? No, solamente podemos sacar una a la semana. ¿De acuerdo? El fragmento vinculado de la muerte solamente se puede conseguir una vez a la semana en las bóvedas adamantina. Y si tú quieres tener mayor probabilidad, tienes que hacer las bóvedas con el nivel de torgas más alto. Así que nosotros ahora podremos mejorar nuestros conductos con torgas. Esto es algo que creo que ya muchos sabían. El nivel de objeto máximo va a ser alrededor de 252. Y que claro, lo más interesante es que solo mejorará los conductos que nos sirven. Solo mejora los conductos según nuestro nivel de objeto, no del conducto, y también según nuestra especialidad. Así que gracias a esto va a ser más fácil hacer el contenido con la spec que tú mejor domines. Porque si era de forma aleatoria, pues hubiera sido un tanto complicado. Así que bueno, espero pues que te haya gustado este video. Como siempre, like, compartir, suscríbete, comenta este video y compártelo si te gustaría estar enterado de más actividades. Y gracias por estar presente en el canal. También estate atento a los directos que son en la plataforma morada y claro, al Discord y a las redes sociales para no perderte dicho contenido. Yo soy Dantaes y ya nos vemos en un siguiente video.